Hola, bienvenidos. Les habla el profe Ricardo y la clase de hoy, productos notables, suma por su diferencia y producto de binomios con un término común. Y el objetivo será aplicar fórmulas de productos notables. Vemos el primer concepto, suma por diferencia. Es la multiplicación de dos binomios con los mismos términos, pero con uno que es suma y el otro que es resta. Ejemplo: x más 2 multiplicado por x menos 2. Vemos que son dos binomios que son exactamente iguales, pero difieren de los signos. Uno es suma y el otro es resta. Lo vamos a desarrollar. El primero por el primero, x por x, x cuadrado. El primero por el segundo, menos 2x. El segundo por el primero, más 2x. Y el segundo por el segundo, menos 4. Revisamos si es que hay términos semejantes. Tenemos menos 2x y más 2x que son semejantes. Estos se eliminan y nos quedaría entonces el resultado x cuadrado menos 4. Veamos el número 2. 2a más 3 por 2a menos 3. Son dos binomios iguales, pero difieren en sus signos. Veamos el desarrollo. El primero por el primero. 2a por 2a, 4a cuadrado. El primero por el segundo, menos 6a. El segundo por el primero, más 6a. Y el segundo por el segundo, menos 9. Revisamos que hayan términos semejantes. Tenemos menos 6a más 6a, son semejantes, pero difieren en el signo, por lo tanto se eliminan. Y nos queda el resultado 4a cuadrado menos 9. Entonces, comparando ambos resultados, nos damos cuenta que en los dos casos queda la diferencia de los cuadrados del primer y segundo término. Los dos binomios que tenemos acá corresponden a una suma por su diferencia. Es un binomio suma y un binomio resta. Si lo desarrollamos, el resultado siempre es la diferencia de los dos cuadrados del primer y segundo término. Por lo tanto, vamos a poder definir una fórmula. Fórmula general entonces de la suma por su diferencia. Aquí tenemos la fórmula entonces, un binomio suma por un binomio resta es igual a la diferencia entre los cuadrados del primer y segundo término. El primer término se repite en ambos binomios y el segundo término se repite en ambos binomios. Difieren que uno es más y el otro es menos. A eso llamamos suma por su diferencia. Veamos el ejemplo. Número 1. 5x más 3 por 5x menos 3. Vamos a desarrollarlo ahora por la fórmula. Mi primer término sería 5x y mi segundo término sería 3. Aplicando la fórmula dice primer término al cuadrado, es decir, 5x al cuadrado. Resolvemos y eso nos da 25x cuadrado. Siempre menos, dice la fórmula, segundo término al cuadrado, es decir, 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9 y nos queda nuestro resultado. Entonces estamos aplicando la fórmula para una suma por su diferencia, que es primer término al cuadrado, siempre menos el segundo término al cuadrado. Veamos el ejemplo número 2. Tengo 2p más 4q al cubo por 2p menos 4q al cubo. También son una suma por su diferencia, dos binomios iguales que difieren de sus signos. Uno es más y el otro es menos.
Entonces, mi primer término será 2p y mi segundo término será 4q al cubo. Aplicamos la fórmula. Primer término al cuadrado, es decir, 2p elevado a 2. Eso nos daría 4p elevado a 2. La fórmula me dice siempre menos el segundo término al cuadrado, es decir, 4q elevado a 3 elevado a 2. Como que hay dos elementos, dos números elevados al cuadrado, recordemos que podemos distribuir y nos quedaría 4 elevado a 2 por un lado y por el otro q elevado a 3 elevado a 2. O sea, potencia de una potencia. Se conserva la base y se multiplican los exponentes. Nos quedaría entonces q elevado a 6. Y ahí estaría desarrollado nuestra suma por su diferencia aplicando la fórmula. Número 3. Tenemos acá un producto. Si lo revisamos, corresponde a una suma por su diferencia. La idea es aplicar la fórmula. Vamos a aplicar la fórmula entonces. Primer término al cuadrado, o sea, a elevado a 2, que nos daría a cuadrado, menos, siempre menos, el segundo término al cuadrado, que en este caso sería 2x. 2x al cuadrado sería 4x cuadrado. Y ahí ya tenemos resuelta nuestra suma por su diferencia. Vemos el otro producto notable, a más x elevado a 2, lo reconocemos como un cuadrado de binomio. Y la idea es aplicar la fórmula. Pero hay un signo negativo antes de este cuadrado de binomio. Entonces, si hay un signo negativo delante de un producto notable, se debe desarrollar dentro de un paréntesis. Entonces, este cuadrado de binomio se va a desarrollar dentro de un paréntesis. Entonces nos quedaría menos, abrimos un paréntesis, primer término al cuadrado, el binomio suma, así que nos quedaría más el doble del primero por el segundo, es decir, más el doble de a por x, siempre más, según la fórmula, el segundo término al cuadrado. Y aquí desarrollamos, según la fórmula, el cuadrado de binomio. Cerramos paréntesis y ahora sacamos el paréntesis aplicando ley de los signos. Entonces, menos por más, menos, menos por más, menos 2ax, y menos por más x cuadrado, menos x cuadrado. Tenemos entonces desarrollado la suma por su diferencia, desarrollado el cuadrado de binomio. Buscamos ahora términos semejantes. A cuadrado y menos a cuadrado. Los dos son semejantes, pero tienen distintos signos, son exactamente iguales. Se restan y me quedaría 0. Tengo menos 4x cuadrado, semejante con menos x cuadrado. Signos iguales se suman, se conserva el signo del mayor. Quedaría entonces menos 5x cuadrado. Y tenemos menos 2ax, que no tiene ningún semejante, nos quedaría entonces al lado de menos 5x cuadrado. Y el desarrollo quedaría como menos 5x cuadrado menos 2ax. Veamos ahora entonces producto de dos binomios con un término común y con el mismo signo. Definamos entonces los binomios con un término no común. Son aquellos binomios donde uno de los dos términos que integran cada binomio es igual en ambos y los otros dos distintos. Veamos un ejemplo. X más 2, binomio, por X más 3, otro binomio. Tenemos un término común, que sería X, y términos no comunes, que serían el 2 y el 3. Entonces tenemos un producto de dos binomios con un término común, pero con el mismo signo. Vamos a desarrollar entonces este producto de binomios para encontrar una fórmula. Entonces sería el primero por el primero, x cuadrado, el primero por el segundo, x por 3, más 3x, el segundo por el primero, 2 por x, más 2x, y el segundo por el segundo, que sería 2 por 3, 6.
Revisamos el desarrollo, hay términos semejantes, más 3x más 2x son signos iguales, los dos me quedaron positivos, por lo tanto se suman los coeficientes numéricos y se mantiene el factor literal. Nos quedaría entonces 5x, la suma, y el x cuadrado más el 6. Por lo tanto, el desarrollo de este producto de binomios sería x cuadrado más 5x más 6. Si revisamos entonces nuestro resultado, nos quedó el término común x al cuadrado. Al centro nos queda la suma positiva de los términos no comunes y multiplicado por el término común. Y el último resultado, el tercero, un producto positivo de términos no comunes. Veamos si esta relación entre los resultados de este producto de binomio se comprueba en otro ejemplo. Ejemplo número 2. A menos 3 por A menos 4. Tenemos entonces término común A, términos no comunes 3 y 4. Vamos a desarrollar primero por el primero, A por A cuadrado. El primero por el segundo, A por menos 4, menos 4A. El segundo por el primero, menos 3 por A, menos 3A. Y el segundo por el segundo, menos 3 por menos 4. Más 12. Tenemos términos semejantes, menos 4, menos 3, signos iguales se suman, se conserva el signo del mayor. Sumamos 4 más 3 y conservamos el signo del mayor, que sería negativo. Y a cuadrado más 12. 4 más 3, 7. Me quedaría entonces 7 negativo. Entonces revisamos el resultado. Tenemos que el primer resultado nos quedó el término común al cuadrado. Al medio nos quedó la suma, ahora negativa, de los términos no comunes por el término común, pero igual una suma. Y, al igual que en el anterior, el producto de los términos no comunes. Por lo tanto, para estos tipos de binomios con un término común, hay una relación entre sus tres resultados y lo vamos a definir en una fórmula. Entonces, la fórmula en general, tengo un producto de dos binomios. El resultado va a ser el primer o el término común al cuadrado. O sea, el término común que se repite al cuadrado. Eso siempre se va a repetir. Término común al cuadrado. Después vamos a tener un resultado al medio que corresponderá primero al signo. Vamos a conservar el signo del mayor término no común. Y la suma de los términos no comunes por el término común. Y eso vamos a obtener el resultado central. Y vimos que en el último resultado, el producto de los signos entre los términos no comunes y el producto de los términos no comunes. Entonces vamos a revisar ahora un ejemplo, pero aplicando esta fórmula. Veamos, resolver entonces aplicando fórmula. Entonces esta fórmula, la idea es que nosotros podamos desarrollarla en forma mental. Entonces aquí revisamos que P es nuestro término común. Según la fórmula, entonces, nuestro término común debería estar al cuadrado, que sería mi primer resultado. Entonces, mi primer resultado es el término común al cuadrado, es decir, P elevado a 2. Después, debemos agregar el signo del término central. Para eso revisamos el signo del mayor término, ¿cierto?, no común. El signo del mayor término no común, que es positivo, por lo tanto sería más. Y como los signos son iguales, ya sabemos que signos iguales se suman, 5 más 7, y multiplicado por el término común. Entonces me quedaría esto más 12p. Entonces esto idealmente es hacerlo en forma mental. Más 5 más 7 más 12 y multiplicado por el término común. Y revisamos que en el último resultado va el producto de estos términos. Más por más, revisamos el signo, y 5 por 7, 35. Entonces, en vez de desarrollar todos con todos, yo puedo hacer esta fórmula en forma mental. Término común al cuadrado, más
5 y más 7, la suma de los términos no comunes por el término común, y el producto de los términos no comunes, más 5 por más 7, más 35. Nos quedaría entonces ahí el resultado. Veamos otro ejemplo aplicando la fórmula. Tengo 2x menos 4 por 2x menos 5. Término común 2x. Según la fórmula, el término común al cuadrado. Es decir, 4x cuadrado. Conservo el signo del mayor, en este caso menos 5, y la suma de los términos no comunes. Menos 4 menos 5, tengo que sumarlos, y multiplicado por el término común. 4 más 5, 9, que es la suma de los no comunes, multiplicado por el término común, que es 2x. 4 más 5, 9, y 9 por 2, 18. 18 negativo, x. Multiplicamos los signos, menos por menos más, y multiplicamos los términos no comunes. 4 por 5, 20, así que me queda más 20. Entonces, revisando rápidamente, sería 2x al cuadrado, término común al cuadrado, la suma de los términos no comunes, menos 4 menos 5 me da menos 9, multiplicado por el término común, que sería 18x, y el producto de menos 4 por menos 5, y eso me daría más 20. Y eso idealmente entonces uno lo puede desarrollar en forma mental. Y ahí quedaría el resultado. Veamos el número 3. 3a más 8b por 3a más 4b. Tenemos entonces término común 3a. Según la fórmula sería el término común elevado a 2. Eso me daría 9a cuadrado. Conservamos el signo del mayor, o sea más. Sumamos 8 más 4, más 8 más 4 se suman, multiplicado por el término común. 8 más 4 son 12, y 12 por 3, 36. Y multiplicamos algebraicamente b por a, si nos quedaría entonces más 36ab. Multiplicamos los signos, más por más, y multiplicamos los términos no comunes. 4b por 8b, y eso me daría entonces 32b cuadrado. Y ahí estaría el resultado. Veamos el número 4, 4x menos 3y por 4x menos 4y. Término común, 4x. Según la fórmula, sería entonces término común al cuadrado, 16x cuadrado. Menos, porque el mayor aquí es menos 4, signo negativo, entonces el 4 es mayor y tiene signo negativo, los dos son negativos, se suman, 3y más 4y, sería entonces 7y por 4x, 28xy. Multiplicamos los signos, menos por menos, más, y multiplicamos 3 por 4, y 3y por 4y, 12y cuadrado. Y ahí estaría entonces el resultado. Entonces, en estos casos lo que vimos es un producto de binomios con un término común donde los signos son iguales. Entonces vamos a tener que coincide siempre que el primer término será el término común al cuadrado, el valor central será la suma de los términos no comunes, ya sea positiva y negativa, dependiendo del signo del mayor, y el tercer resultado que sería el producto de los términos no comunes. Veamos ahora entonces producto de dos binomios con un término común y con signos distintos. Veamos la fórmula. Vamos a tener entonces que el primer resultado será mi término común al cuadrado. Vamos a tener el término central, donde también vamos a conservar el signo del mayor término no común, pero ahora vamos a restar los términos no comunes y multiplicándolo por el término común. Después vamos a tener el tercer resultado, donde vamos a tener que multiplicar los signos de los términos no comunes y el producto de los términos no comunes. Veamos el siguiente entonces con los signos distintos, que lo que cambia ahora es que el término central va a tener que restarse. Veamos entonces. Término común A, sí que sería mi primer término común al cuadrado, a cuadrado, pero ahora los signos son distintos,
por lo tanto voy a tener que restar, pero también tengo que ver el signo del mayor. El signo del mayor es 12, que es positivo, por lo tanto la resta me va a quedar positiva. Entonces 12 menos 5, 7 por A, me quedaría entonces más 7A. Después viene el producto de los términos no comunes, multiplicamos los signos, más por menos menos, y 12 por 5, me quedaría entonces menos 60. Y ahí tendríamos el resultado, que sería exactamente lo mismo si desarrollamos el primero por el primero por el segundo por el primero y el segundo por el segundo. Pero aquí estamos aplicando productos notables, que es una fórmula para resolver ciertos binomios o ciertos productos algebraicos de una forma más rápida. Veamos el ejemplo número 2. 3x más 5 por 3x menos 7. Término común, 3x. Según la fórmula, entonces, sería el término común al cuadrado. 3x elevado a 2. Eso me daría entonces 9x cuadrado. Como ahora el binomio son de distintos signos, tendríamos que restar estos términos no comunes y conservar el signo del mayor. El mayor es 7, tiene signo negativo, y tendríamos que restar 7 menos 5 y multiplicarlo por el término común. 7 menos 5 es 2, y 2 por 3x menos 6x. El tercer resultado es el producto de los términos no comunes, más 5 por menos 7, más por menos menos, y 7 por 5, 35. Y ahí tendríamos el resultado de este producto de binomios aplicando la fórmula. Veamos el número 3. 2a menos 9b por 2a más 4b. Término común, 2a. Entonces la fórmula me dice término común al cuadrado, es decir, 2a elevado a 2. Me quedaría entonces 4a cuadrado. Ahora los signos son distintos, por lo tanto debo restar y conservar el signo del mayor. El mayor es 9, por lo tanto la resta me va a quedar 9 menos 4b por el término común. 9 menos 4 son 5, y multiplicado por 2a, que es el término común, me quedaría menos 10ab. El tercer resultado es el producto de los términos no comunes. Menos 9 por más 4. Menos por más son menos, y 9b por 4b sería entonces menos 36b cuadrado. Ya estaría el resultado. Número 4. X menos 2y más x más 11y. Término común, x. Tendríamos entonces término común x al cuadrado, x cuadrado. Ahora los signos son distintos, por lo tanto vamos a restar y conservar el signo del mayor. Entonces me quedaría entonces más la resta de 11 con 2, 11y menos 2y serían 9, y por x me quedaría entonces menos 9xy. El tercer resultado es el producto de los términos no comunes, es decir, menos 2y por 11y, menos por más menos, y 2y por 11y menos 22y cuadrado. Y ahí tendríamos el resultado. Veamos el número 4. Revisamos el ejercicio y tenemos que en la primera parte debemos reconocer que hay un producto de binomios con un término común. ¿Sí? Revisamos entonces y desarrollamos. Término común al cuadrado sería 2z al cuadrado. Los signos son distintos, por lo tanto tengo que restar y conservar el signo del mayor. 2z al cuadrado sería 4z cuadrado, y después el término central, que sería entonces la resta de los términos no comunes y conservando el signo del mayor, que sería en este caso menos 1. Entonces me quedaría entonces menos 1 medio por el término común, sería menos 1 medio z. El tercer resultado es el producto de los términos no comunes, menos 1 por 1 medio, es decir, menos 1 medio. Y ahí tendríamos desarrollado este producto de binomios con un término común. Tengo otro producto que es
una suma por su diferencia. Pero antes de este producto notable hay un signo más. Si hay un signo positivo delante de un producto notable, no aplica el uso de paréntesis. Por lo tanto, lo vamos a desarrollar sin paréntesis. Me dice entonces que es una suma por su diferencia. Según la fórmula, sería primer término al cuadrado, o sea, más 3z al cuadrado, eso me daría más 9z cuadrado, siempre menos el segundo término al cuadrado, que sería menos 1 al cuadrado. Y me quedaría entonces 1 al cuadrado, 1. Buscamos términos semejantes, 4z cuadrado más 9z cuadrado, 13z cuadrado. Tenemos menos un medio z que no tiene semejante, y nos quedaría menos un medio con menos 1, signos iguales se suman, se conserva el signo del mayor, y eso nos quedaría entonces menos 3 medios. Y ahí estaría el resultado de esta suma de estos dos productos notables, pero aplicando la fórmula. En resumen, entonces, si tenemos un producto de binomios con un término común, vamos a obtener tres resultados. El primero será el término común al cuadrado. Después, la suma o la resta, pero en este caso vamos a conservar el signo del mayor término común. Sumo resta entonces de los términos no comunes por el término común y conservando el signo del mayor por el término común. Y el tercer resultado, que sería el producto de los términos no comunes, para eso tenemos que multiplicar los signos de los términos no comunes y el producto de los términos no comunes. Es entonces como fórmula general para la suma por su diferencia y productos de binomios con un término común. Hasta una próxima clase.